matriz diagonal, donde cada entrada de la diagonal principal es justamente la potencia de exponente K de la matriz original, ¿ya? Esta propiedad es crucial y yo sugiero que ustedes recuerden muy bien esta propiedad porque vamos a empezar a usar, por ejemplo, la diagonalización. Si por ejemplo, tengamos que una matriz A es diagonalizable, estoy escribiendo con el mouse lo que puedo, ¿no? ¿Ya? No puedo hacer más. Y esto es semejante o diagonalizable a una matriz D. Eso significa que existe una matriz P, ¿cierto? Invertible, tal que A es igual, o si gustas, bueno, tal que esa D va a ser igual al producto de P a la menos 1 por A por P. Y claro, yo podría pedirte que me halles la fórmula o una fórmula para la potencia késima. De hecho, esto también funciona de esta manera, ¿no? A es igual a P por D por P a la menos 1, o como gustes, ¿no? ¿Está bien? Entonces, si lo dejamos así como está aquí, por ejemplo, uno puede hallar la derivada késima de esto, la potencia késima, la potencia de exponente K, simplemente elevando todo esto a la K. ¿Y eso es igual a qué? Propiedades. Cuando tú tengas una matriz diagonal multiplicada por una matriz invertible de esta manera, y tienes la potencia késima, eso es igual siempre a P elevado a la menos 1, a la misma matriz P, veces la diagonal elevado a la K por la matriz P. Entonces, muchas veces yo les voy a pedir, hállenme la fórmula de la potencia késima, ¿de qué? De una matriz A. Y para eso tienen que ustedes, obviamente, fijarse primero que la matriz sea diagonalizable, obtener la matriz P que diagonaliza a esta, y después usar esta fórmula. ¿Está bien? Esa es una propiedad muy, muy interesante, muy, muy importante, de hecho. Eso lo dejo solamente ahí marcado para que ustedes recuerden, ¿ya? Desde que sea diagonalizable, ojo. Bueno, aquí hay otra propiedad que nos dice que si D es invertible sí, solamente sí, todos los elementos de ¿qué? De la diagonal principal son distintos de cero. Más aún en ese caso, la inversa de esa matriz diagonal va a ser simplemente esto acá, D a la menos 1, que va a estar constituida por los inversos multiplicativos de las entradas de la diagonal principal de la matriz diagonal D. ¿Sí? Entonces, esta también es otra propiedad muy interesante. 4. Los valores propios de la matriz diagonal D son los elementos que están justamente en la diagonal principal. ¿Ya? Los valores propios, autovalores, para una matriz diagonal D están justamente en la diagonal principal de esa matriz. Entonces, todas las matrices diagonales tienen sus autovalores en la diagonal principal, para ser más exacto. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso hablábamos de una matriz diagonalizable, y una matriz es diagonalizable, o se dice que una matriz diagonalizable sí es semejante a una matriz diagonal. ¿Ya? Diagonalizar una matriz que consiste en ¿qué? Encontrar otra matriz diagonal similar a la matriz A. En este caso también se dice que A se puede diagonalizar. Si es diagonalizable, entonces siempre existe una matriz diagonal de orden n, tal que A y D son similares. Esa matriz que existe está denotada siempre por P, como hice hace un momento, de tal manera pues que tengas esta identidad. Que D sea justamente igual a la inversa de P por A por P. ¿Ya? Y el nombre que recibe esa matriz P es matriz diagonalizadora o matriz que diagonaliza a la matriz A. ¿Está bien? Tiene esos nombres. Bueno, ¿qué más? Si es diagonalizable, entonces es similar a una matriz diagonal, cuyos elementos en la diagonal principal siempre son los valores propios o autovalores de la matriz inicial. Ya aquí tienes una pequeña explicación de la consecuencia, de por qué se da eso. 4. La mayoría de las matrices no son matrices diagonales, ¿ya? Pero muchas de ellas se pueden diagonalizar. Por ejemplo, una condición que nosotros vimos es que la matriz tenga siempre autovalores distintos, pero no siempre es el caso. Puedes tener una situación donde tengas un autovalor de multiplicidad 2, por ejemplo, y tranquilamente, cuando tú halles el autoespacio de esto, o empieces a hallar los autovectores relacionados a este autovalor, puede generarte hasta 2, podría generarte dos autovectores. Significa entonces que el autoespacio relacionado a ese autovalor tiene dimensión 2. Y eso está relacionado a algo que se llama índices de deficiencia, pero no es algo que vayamos a ver directamente, ¿no?
¿no? En relación a un autovalor dado. Ya, bueno, no toda matriz es diagonalizable, pero esto es, puede existir una matriz P tal que pase esto acá, ¿ya? Claro, o sea, no es una condición, pues, ¿no? Significa que hay matrices que no, o puede existir una matriz P tal que esto no sea diagonal, a eso se refiere, ¿ya? Transformaciones, continuando con las transformaciones, tenemos lo siguiente, una condición necesaria, esto es importante, esto sí anótenlo, una condición necesaria y suficiente para que una matriz sea diagonalizable, es lo que veíamos. Que los autovalores de esta matriz deben ser siempre linealmente, está relacionada, a ver, una matriz A es diagonalizable si solamente si A tiene n vectores propios o autovectores propios linealmente independientes. ¿Ya? Eso es crucial. Eso significa, y esto se puede siempre hallar por ejemplo, cuando los autovalores son todos distintos, ¿no? Se puede tener esto. Otra situación, a pesar de que, como repito hace un momento, o mencioné hace un momento, a pesar de que tengas un autovalor, por ejemplo, que se repita 2 veces, eso a veces te puede generar dos autovectores, ¿no? Un autovalor de multiplicidad 2 puede generar 2 autovectores linealmente independientes, y por tanto el autoespacio asociado a ese autovalor es de dimensión 2. En esos casos ayuda bastante. Y no solo en eso, puedes tener también una situación donde tu autovalor sea de multiplicidad 3, por ejemplo. Y tranquilamente eso podría generarte 3 autovectores y tener que el autoespacio asociado a ese autovalor sea de dimensión 3. Ya, puede darse. A ver, en este caso dice A es similar a una matriz diagonal, perfecto, donde D tiene en la diagonal principal justamente los autovalores de la matriz. Y P es una matriz. ¿No? P generalmente aquí se constituye o se construye, como vimos en el ejemplo anterior, colocando, ¿qué cosa? Los autovectores como vectores columna, los autovectores asociados a cada autovalor, ¿verdad? De la matriz A, colocadas o predispuestas como columnas para esta matriz. ¿Ya? Ahí está. Cuyas columnas son respectivamente n vectores propios o autovectores propios linealmente independientes ¿de quién? De la matriz A. ¿Ya? Ya está. Entonces, lo que acabo de mencionar está escrito aquí también. Ojo con esto, aquí es importantísimo. ¿Ya? Con esto van a tener que trabajar hoy día también, de hecho, su práctica. Tienen preguntas ahí para que puedan resolver de esta manera. Vectores propios asociados a valores propios distintos siempre son linealmente independientes. Significa que si tú tienes vectores propios o autovalores todos distintos para una matriz, por ejemplo, entonces es claro que para cada uno vas a conseguir un autovalor relacionado o asociado y todos esos autovalores en conjunto siempre van a formar un conjunto linealmente independiente. Bueno, tenemos que más, que si A tiene n valores propios distintos, es claro que por lo anterior, esa matriz es tranquilamente diagonalizable. ¿Ya? El recíproco de esto no es cierto, no siempre. Por ejemplo, una matriz puede ser diagonalizable, disculpen, y tener valores propios repetidos, como lo que acabo de mencionar, cuando tienes una matriz con un autovalor de multiplicidad 2, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí puedes encontrar 2 autovalores asociados a eso que generan el autoespacio y esta tiene dimensión 2. A ver, ¿qué más? Si tú tienes, vamos a definir entonces una transformación lineal diagonalizable, ¿ya? Una transformación lineal diagonalizable tiene siempre una representación matricial y de hecho la representación matricial difiere bastante de acuerdo a cada base que tú consideres para el espacio, ¿no? Vectorial donde está definida la transformación. Entonces, si tú tienes por ejemplo, dos representaciones matriciales, estas de aquí siempre son semejantes por lo que ya mencioné anteriormente en la clase pasada, ¿se acuerdan? Siempre son semejantes. Y además, si son semejantes, significa que hay una matriz llamada cambio de base. A propósito, hablando de esa matriz cambio de base, hay una pregunta en su trabajo de hoy día para que puedan pues, usar ello, ¿ya? Y hallar, de hecho, esa matriz cambio de base. ¿Está bien? Entonces, sabemos que si en ese caso, ¿no? Como estas son las representaciones matriciales de respecto a estas dos bases, entonces es claro que se tiene esto de acá. A2 va a ser igual a P a la menos 1 por A sub 1 por P, con P justamente siendo una matriz invertible. Eso pasa porque estas son semejantes, ¿no? Y claro, eso significa que I y B son similares o semejantes. Y por tanto tienen los mismos valores propios, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, como cualquier representación matricial respecto a alguna base de la transformación lineal,
o cualesquiera dos representaciones matriciales asociadas a bases distintas de una transformación lineal son semejantes, eso sugiere que tengamos esta definición. Una transformación lineal entonces será llamada diagonalizable si existe alguna base B, ¿ya? Base B de V, de modo que la representación matricial de T en dichas bases es una matriz diagonal. ¿Sí? En alguna base. Se dice que la base B es la base que diagonaliza al operador o transformación lineal T. Son los nombres que vamos a ver. Ya, hay un resultado que es este de acá. Si tenemos una transformación lineal tal que la dimensión del espacio ambiente sobre el cual opera es n, entonces T es diagonalizable si solamente sí existe siempre una base de ese espacio de vectores propios de T. O sea, siempre vas a poder encontrar una base formada únicamente por autovectores de la transformación. Además, si D es la matriz diagonal, entonces los elementos de la diagonal principal de D son los valores propios de T, eso es claro. ¿Ya? ¿Quién es D? Es la matriz diagonal a la cual es pues, diagonal semejante, ¿no? La representación matricial que diagonaliza la matriz. ¿Está bien? Bueno, esa matriz de hecho tiene que ser así, ¿no? Una matriz constituida únicamente por los autovalores o los valores propios de T. ¿Y dónde están ubicados esos autovalores? En la diagonal principal. ¿Está bien? Eso es lo que tenemos. Y claro, hay propiedades. Claro, ahí dejamos eso, porque ya habíamos visto incluso ya algunos problemas anteriormente. Vamos a ahora hablar de lo que es un producto interno. Dado un espacio vectorial real, un producto interno, ya fue definido esto, ya recuerdan en la clase que tuvimos sobre espacios vectoriales. Un producto interno en vez es una función que asigna a cada par ordenado de vectores U y V del espacio un número real denotado de esta manera. Si es un espacio vectorial, no tengo cómo escribir, pero, perdón, si es una transformación o, perdón, una asignación, eso se podría traducir como un mapping o una aplicación, podríamos decir. Entonces, un producto interno no es otra cosa que una aplicación de este tipo, ¿no? Que va de dónde, del producto cartesiano del espacio base, ambiente, por él mismo, en los reales. Wow. En los reales. Eso es conocido, bueno, una aplicación de este tipo es conocida como producto interno. Y debe satisfacer varias propiedades. Bueno, si tengo aquí, por ejemplo, U, B, como par ordenado, el producto interno de ellos, aunque ven, también es denotado como par ordenado, es un poquito ambiguo, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Por eso es que algunos autores, si ustedes han leído los textos que han seguido, algunos autores esto lo denotan no como esa forma, sino le dicen producto interno usando esta notación. Como si tuvieras acá left angle, o ¿cómo se ve esto? Menor que, no sé. Ya. U, U. ¿Sí? Con estos signos acá. Left angle y right angle. ¿Está bien? Esa es la notación que usan algunos autores. ¿Ya? Entonces, teniendo cuidado de que esto no se entienda como un par ordenado de vectores, sino más bien como un producto interno, entonces decimos que un producto interno es una aplicación de este tipo que satisface estas cuatro propiedades. La primera nos dice que siempre el producto interno de dos vectores es mayor o igual que cero, ¿no? De dos vectores, o el producto interno de un vector consigo mismo siempre es mayor o igual que cero. También tenemos que el producto interno de un vector consigo mismo es cero, si solamente sí. Tenemos que U es 0, donde 0 es el vector 0 de V, claro. ¿Ya? ¿Qué más? Que el producto interno es simétrico. ¿Ya? Significa que da lo mismo tomar el producto interno de B con U que tomar el producto interno de U con V para vectores cualesquiera U y V de B. Y C, que es lineal respecto a sus dos componentes, de hecho, ¿no? Bueno, aquí nos dice que es lineal respecto a la primera componente. ¿Por qué digo lineal? Miren, porque separa estas sumas, esta suma que está teniéndose en la primera componente o en el primer factor de este producto interno, se separa en una suma de dos sumandos, ¿no? Y te da el producto interno de U con W y de B con W, cuando
cuando habías calculado el producto interno de U más B respecto a W o con W. Y esto se cumple para cualesquiera vectores en V. Finalmente, D saca escalares también, si se dan cuenta. Este escalar que está multiplicando aquí sale fuera del producto interno. Y eso se cumple para cualquier C escalar real. ¿Ya? Son las 4 propiedades que debe satisfacer un producto interno. Hay observaciones al respecto, como aquella vez hice. Por ejemplo, las propiedades implican que, miren, como esto se tiene, y esto a su vez, claro, es igual a esto, pero en principio por C, por D, si usamos la simetría, la parte B, esto de acá debería ser igual ¿a qué? A V por CU, ¿no? V por CU. Entonces lo que tendríamos finalmente es que este C va a poder moverse incluso por aquí, o salir o fuera, o el C que venga acá puede ingresar a la primera componente o a la segunda componente. Ya, podría tranquilamente moverse por ahí. O en otras palabras, lo que estoy diciendo es que el producto interno de U con CB también hace que esta escalar de acá, que está multiplicando el segundo factor de este producto interno, salga fuera, multiplicando al producto interno de U con U. ¿Ya? Y aquí está la explicación de ello. Y claro, además, dado que se cumple C, que es la linealidad respecto a la primera componente o respecto al primer factor, y usando nuevamente B, también vamos a obtener la linealidad respecto al segundo factor, o sea, se va a cumplir esto, que el producto interno de U y V más W es igual a la suma de los productos internos de U con V y U con W. ¿Está bien? Entonces, todo esto de acá, ojo con estas propiedades. ¿Ya? El producto interno, como ejemplo, bien simple, es el que vimos aquella vez, bueno, cuando estaba hablando de transformaciones lineales, de espacios vectoriales. El producto interno en R es llamado también producto punto y es definido como, es denotado de hecho de esta forma, ¿no? Producto punto, por eso se llama. ¿No? Formalmente, de acuerdo a lo que estamos haciendo aquí, se denotaría de esta manera. Y simplemente hace que multiplica para vectores U y V de Rn, multiplica o suma, perdón, los productos de las entradas de los vectores I y V respectivamente, ¿no? Entrada con entrada, ¿cierto? Y esto de acá ya lo habíamos visto. ¿Está bien? Entonces esto de aquí es un tipo especial de producto interno, bastante simple de hecho, para Rn. Ese producto interno se llama producto interno estándar o producto interno canónico para Rn. ¿Sí? Son los nombres que recibe. Significa entonces, claro, como ustedes están imaginándose en este momento, y se preguntarán, profesor, ¿existen más productos internos en Rn? Pues sí, uno podría definir más productos internos. La idea es que nuestros productos internos sean bien definidos, significa que satisfagan todas estas propiedades. ¿Está bien? Entonces vamos. Vamos a ver otro tipo de, un ejemplo más por aquí, miren. Si tú tienes un espacio vectorial V de dimensión finita y consideras ese como un conjunto de vectores que va a ser base de V, si tú tienes que V se escribe, o un vector V se escribe como combinación lineal, o se escribe en términos de la base, si también se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que cualquier vector de un espacio vectorial V mayúscula se escribe únicamente y de forma única, ¿no? Como combinación lineal de la base. Bueno, o sea, estos A sub 1, A sub 2 y hasta sub n son únicos, de hecho, ¿sí? Y si W también satisface esa propiedad con únicos B sub 1, B sub 2 hasta B sub n, entonces podríamos calcular el producto interno de estos dos y miren, lo que hacemos es asociarlo al producto interno de Rn. Entonces hay una forma también de definir el producto interno de dos vectores sobre espacios vectoriales cualesquiera, asociando a Rn. ¿Cómo? Esto de acá representa, recuerden, las coordenadas del vector V respecto a ¿quién? A la base S. ¿Quiénes son las coordenadas? A sub 1, a sub 2, hasta sub n. Y eso se escribe como ¿qué? No sé si podré escribir acá con la limitación que tengo. Ya. Respecto a la base S, ¿recuerdan? Eso, y de hecho viene también para su practicador y para el final va a venir también, tienen que saber mayor coordenadas, si no. ¿Cómo se colocaba? Era un vector columna, bueno. Era un vector columna, wow. Donde colocamos acá sub 1, A sub 2, y así sucesivamente, 3 puntos hasta A sub n.
E serán las coordenadas del vector V respecto a la base S. Claro, entonces también vas a tener las coordenadas del vector W respecto a la base S. Y en ese caso va a ser dado por el vector columna de las entradas B sub 1, B sub 2 hasta B sub n. Decía entonces, tú puedes definir, o uno puede definir un producto interno en cualquier espacio vectorial de dimensión finita general, usando las coordenadas de este espacio, o las coordenadas que se generan para los vectores en consideración en el producto interno, ¿no? Como está acá. Y eso, claro, está simplemente recordando la definición de producto interno en Rn, va a ser solamente el producto entrada por entrada de los vectores o las representaciones, o para ser más exacto, de las coordenadas que son vectores de Rn, bueno, tanto de V como de W. Por eso es que obtienes acá esto, ¿sí? Muy bien, ejercicio por ustedes. Verifiquen que en efecto así definido hace que esto de acá, definido en un espacio general, BV, satisface las propiedades del producto interno. ¿Ya? Está bien. Entonces, cuidado, más que cuidado, atentos con esto de acá, porque si yo les pidiese, por ejemplo, en el examen, defínanme un producto interno no canónico para Rn o para un espacio general, por ejemplo, pónganse el producto, el espacio vectorial de todos los polinomios de grado menor o igual que 2, tienen que hacer ese proceso. ¿Está bien? O tienen que definir de esa manera el producto interno. Vamos con otro ejemplo. Miren, dado dos vectores de R2, U y W, U y V, con entradas de esta forma, ¿ya? Podemos definir, miren, esto de acá, es decir, el producto de U con V, así vamos a llamarle, como que multiplicar las primeras coordenadas, restarle el producto de la segunda coordenada por la primera, y restarle el producto de la primera coordenada con la segunda, y sumarle 3 veces el producto de los extremos. De U sub 2 con B sub 2. Y la pregunta es, ¿será esto o esto de acá definirá un producto interno en R2? Hay que verificar y de hecho la respuesta es sí. ¿Ya? Bueno, veamos, primero, ¿qué pasará con el producto interno de U consigo mismo? Es fácil, ¿no? Tienes que multiplicar adecuadamente, ¿no? Si tienes la misma entrada, aquí va a aparecer U sub 1 al cuadrado, aquí aparecerá U sub 2 por U sub 1, aquí U sub 1 por lo mismo, ¿no? Estas dos cantidades van a ser las mismas, por eso sumas 2 veces esa cantidad, y acá 3 veces por U sub 2 al cuadrado, ya está. ¿Sí? Reescribiendo podría darse de esta forma. Y claro está esto, de acuerdo, esto siempre es un cuadrado, siempre los cuadrados siempre son mayores o igual que 0, mayores o igual que 0, mayores o igual que 0. La pregunta es, ¿qué pasa? Entonces, lo que estoy haciendo aquí, si se están percatando, lo que estoy haciendo es completar cuadrados para poder mostrar o decir que esto de acá es mayor o igual que 0. Ahí está el cuadrado, es el cuadrado de U sub 1 menos U sub 2, más 2 veces el cuadrado de U sub 2. Como esto es mayor o igual que 0 y esto es mayor o igual que 0, finalmente está mostrando que es mayor o igual que 0. Además, si el producto interno de U con U es 0, entonces eso significa que U sub 1 sea igual a sub 2 y U sub 2 sea 0. Claro, si U sub 1 es igual a U sub 2, estos de acá se anulan. Y decir que U sub 2 es 0 hace que esto se anule y esto se anule. A ver, perdón, U sub 1 con U sub 2 son iguales, ¿no? Claro, tendrás que usar esto. Bueno, aquí está, perdón, de esto de acá. ¿Cuándo se anula esto? Se anula únicamente cuando U sub 1 es igual a U sub 2, ¿no? Y claro está, también se anula cuando, a la vez, cuando U sub 2 es igual a 0. Significa que si U2 es 0 y estos dos son iguales, final conclusión, tanto U sub 1 como U sub 2 son ceros, por tanto, el vector es 0. O sea, tienes que el producto interno de U con U es 0, si solamente sí, de hecho, cuando U es 0, eso que está cumpliendo. Recíprocamente, ¿qué pasa si U es 0? Entonces el producto interno de ellos es claro, es natural, eso es 0. Ya, yo voy a dejar como ejercicio que se cumplan las otras 3 propiedades de la definición anterior. Me tienen que ustedes mostrar, que se satisface la simetría, se satisface la linealidad respecto a la primera componente y se satisface la homogeneidad respecto a la primera componente. O sea, saca escalares. ¿Está bien? Eso es lo que tienen que ver. Muy bien. Lo dejamos ahí. Hay más espacios
con productos internos más interesantes. Por ejemplo, esto lo van a ver en el curso de, ¿qué curso les dije? El curso ¿cómo se llama el curso para ustedes? Series y transformadas, ¿no? Lo van a usar bastante, de hecho. ¿Ya? Tienes el espacio V, que es el espacio vectorial, ¿quién? Este de acá. Esto denota el espacio vectorial de todas las funciones que son continuas definidas en el intervalo 0,1. ¿Ya? Y si tú tienes dos funciones en este espacio, que es un espacio vectorial, ojo, definimos el producto interno dentro de ese espacio, ¿no? El producto interno que multiplica f con g, o da el producto, ¿no? Interno de f con g, como la integral de 0 a 1, ¿ya? Respecto a los dominios, ¿de quién? Del producto de f de t por g de t diferencialmente. Esto también define un producto interno, ¿ya? Entonces, vamos a ver pues, si en efecto satisface las propiedades del producto interno. Lo primero que vamos a ver es que hay que fijarnos qué pasa con el producto interno de f consigo mismo. Esto, claro, por definición, es simplemente la integral de 0 a 1 del cuadrado, pues obvio, bueno, vas a tener f de t por f de t, es el cuadrado de f de t. Y como el cuadrado siempre es mayor o igual que 0, siempre, el cuadrado de cualquier cosa siempre es mayor o igual que 0, recuerden eso. Entonces la integral, por monotomía, también tendrá que ser mayor o igual que 0. Por tanto, sí, pues satisfaces. Y observen qué pasa si tenemos que el producto interno de f con f es 0. Entonces es claro que estás teniendo que el cuadrado de algo, pues que en principio no sabrías que es 0, pero si esto es menor o igual que 0 o 0, si fuese 0, por ejemplo, lo que está diciendo es que necesariamente el f de t debe ser 0. No puedes tener otra opción porque estás integrando sobre un intervalo no degenerado. Por tanto, automáticamente, si el producto interno de f consigo mismo es 0, entonces f debe ser 0. Recíprocamente, ¿qué pasa si f es 0? Obviamente vas a tener 0 acá. Pues. Integral de 0, una constante, siempre 0. ¿Ya? Entonces se cumple también. Además, la linealidad es bien simple de ver, o la simetría, ¿se acuerdan? ¿Por qué la simetría es bien rápida de ver? Porque da lo mismo hallar el producto interno de f con g mediante la definición, aquí está, esa es la definición, y aquí podemos usar el hecho de que esto de acá son productos de imágenes de t mediante f y g que están en los reales. Como están en los reales, eso conmuta. O sea, eso, multiplicar f de t por g de t es lo mismo que multiplicar g de t por f de t. Perfecto. Eso sugiere entonces que aquí estamos teniendo el producto interno de g con. Por tanto, hay simetría. ¿Está bien? Pasemos a la aditividad y obviamente ustedes, como se imaginarán, esto se debe a la aditividad de la integral. Significa que el producto interno de f más g con h, por definición, es esta, la integral de 0 a 1 de quién? Del primer factor, que es f más g de t, multiplicada por el segundo factor, que es h en t, diferencial de t. Aquí primero usamos distributividad en los reales, ahí está, y luego usamos la linealidad de la integral. Se refiere a que la integral separa sumas, ¿no? O la integral de una suma de funciones es suma de integrales, en otras palabras. Y claro, cada uno de estos, esto de acá, en principio, es el producto interno de f con h, y esto de acá es el producto interno de k con h. Y listo, acabas de mostrar lineal. Para la homogeneidad, respecto a la primera componente, ojo que la linealidad también aquí fue respecto a la primera componente, es bien simple, el mismo razonamiento, ¿no? Aquí tienes un producto en R, y este C, claro está, que no depende de T, puede salir fuera de la integral por propiedades de la integral, y finalmente queda C por el producto de F con G. Perfecto, entonces acabamos de definir un producto interno que va a ser bastante usado por ustedes en adelante. El producto interno sobre el espacio de todas las funciones continuas definidas en el intervalo 0,1. ¿Ya? Entonces, si hubiese alguna observación o preguntas, pueden hacerlas también. ¿No? Muy bien. Después de esto vamos a hablar de lo que es un conjunto ortogonal. ¿Cuándo decimos que un conjunto es ortogonal? Un conjunto de vectores, ¿ya? De k vectores, desde u sub 1 hasta u sub k, y esos vectores forman el conjunto S, en Rn va a llamarse ortogonal si cada par de vectores distintos, 2 a 2, son ortogonales. Significa que el producto interno de u sub i por u sub j va a ser igual a 0 para todo i distinto de j. Por ejemplo, puedo coger el producto interno de u sub 1 con u sub 2, que son distintos, eso va a ser 0. El producto interno de u sub 1 con u sub k también, por ejemplo. Pero no el producto interno de u sub 1 con u sub 1, pues eso sabemos siempre que es mayor o igual que 0. ¿Ya?
Pero claro, si tienes el producto interno, o tomas el producto interno de dos pares distintos, 2 a 2 dentro de este conjunto, y ese producto interno es 0, entonces decimos que esto aquí es un conjunto ortogonal de Rn. Conjunto ortogonal de vectores de Rn. Y decimos que es ortonormal, o que este conjunto será ortonormal, cuando, o un conjunto ortonormal de vectores de Rn, cuando es ortogonal, o sea, satisface la primera parte, y además la norma de cada uno de ellos es 1. ¿Ya? La norma de cada uno de estos vectores es 1. Ya, entonces, ustedes recordarán, un producto interno define una norma. Entonces, muchas veces vamos a trabajar con esa norma en estos espacios. ¿Ya? Ojo que esto se restringe a Rn. Claro, entonces aquí la pregunta que nos hacemos es, profesor, ¿esto se puede generalizar? Sí. No solamente en Rn, de hecho puedes trabajarlo en espacios generales, ¿no? Un V cualquiera. Por ejemplo, V podría ser igual a ¿quién? V podría ser igual a ¿qué? A lo que hemos visto, el espacio anterior, al espacio de aplicaciones continuas definidas en el intervalo 0,1. Eso se denota por C, corchete 0,1, por ejemplo. Y con el producto interno que vimos atrás, decimos entonces que un conjunto de vectores es ortogonal cuando el producto interno entre ellos es 0. Entonces diríamos que un conjunto de funciones es ortonormal, primero ortogonal cuando el producto interno 2 a 2 de los elementos de ese conjunto de vectores distintos da 0. ¿Respecto a qué producto interno? A este producto interno acá. ¿Está bien? Ya, y así. Y claro, ser ortonormal, si aparte de ser ortogonal, la norma de cada vector es 1. Entonces ahí todavía cabe preguntarnos cuál sería la norma adecuada definida en este espacio. ¿Cuál creen que sea? Hay varias normas que definir en este espacio, ¿ya? Entre ellas están la norma LP, y esos son estudios un poquito más difíciles aquí, ¿ya? Pero igual ustedes tendrán que verlo en su debido momento en aquel curso, ¿está bien? Unas normas definidas un poco, unas cuantas cosas más que necesitamos saber, ¿ya? Dejemos ahí eso. Vamos entonces con un primer ejemplo. Tenemos el conjunto x1, x2 y x3, o perdón, los vectores x1, x2, x3 de R3, y estos tres van a definir este conjunto de acá. Este conjunto, de hecho, va a ser ortogonal. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo multiplico x1 con x2, usando el producto interno canónico de R3, sería multiplicar ¿quién? X1 con X2. Ya. ¿Y eso nos da cuánto? Simplemente la suma de los productos. Bueno, 1 por menos 2, ya. 1 por menos 2, más 0 por 1, 0 por 0, que es 0, más 2 por 1. 2 por 1 queda 2, ¿no? Por tanto, esto se cancela, en efecto te da 0. Y así, ¿no? El producto de x1 con x2 debe ser 0, el producto de x1 con x3 debe ser 0, el producto de x2 con x3 debe ser 0. Y el producto de x3 con x2 también debe ser 0. Y así, ¿sí? El producto interno de cada uno de estos vectores, de un vector distinto a otro, siempre debe ser 0. Por otro lado, estos dos vectores de acá que ven, u1 y u2, son vectores unitarios justo en la dirección de x1 y x2. ¿Cómo se obtiene esto? Como hacíamos en aquella vez hablábamos de justamente estos temas. Pues. Lo único que hacemos es hallarle pues, la norma, que es la norma euclidiana, definida en términos del producto interno. ¿Está bien? Y vas a obtener u1, en este caso. Claro, ¿cuánto es la norma de esto? ¿Recuerdan? Eso es raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 2 al cuadrado. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado es 5, raíz de 5. Por eso es que aparece acá dividido entre raíz de 5. Lo mismo para esto. ¿Está bien? Lo mismo para u2. De esa forma. Entonces, solo estamos recordando algo que ya habíamos hecho en la clase, en clases pasadas.
Muy bien, entonces como el producto, y claro, también podrías, bueno, por la observación inicial que hice hace un momento, como el producto interno de cada uno, 2 a 2 distintos, x1, x2 y x3 da 0, entonces tenemos que este conjunto es de hecho ortogonal. Y claro, como tenemos que esto de acá tiene norma 1, si desean puede hallarle la norma 1. ¿Cómo se halla la norma de 1 de esto? Es raíz cuadrada de ¿quién? Del cuadrado de 1 sobre raíz de 5 más 0 al cuadrado más 2 sobre raíz de 5 al cuadrado. ¿Eso te da qué? 5 sobre raíz de 5. O raíz de 5 sobre raíz de 5. Entonces, no, la verdad te das raíz de 5 sobre raíz de 5, que da 1. Pues, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? Da 1 en la norma. ¿Está bien? Entonces, estos dos vectores unidos con el tercero, de hecho forman un vector, un conjunto ortonormal. ¿Por qué? Porque para empezar, 2 a 2, con este, por ejemplo, te va a dar un producto interno nulo. Igual acá el producto interno de x sub 3 con u sub 2 también va a ser 0. El producto interno de u sub 1 con u sub 2 es obviamente también 0. Y así, ¿no? Y aparte, cada uno de ellos tiene norma 1. Este tiene norma 1, este acá tiene norma 1, y esto es más que evidente que tiene norma 1. Longitud. Perfecto, entonces de esa manera concluimos. La base canónica de R3, por ejemplo, es de hecho un conjunto ortonormal. ¿Por qué? Porque es ortogonal 2 a 2, el producto interno de este vector con este 0, de este con este 0, de este con este 0 y de este con este 0. Por tanto, además, claro, todos tienen norma 1 usando la norma euclidiana. ¿No? Entonces, es un conjunto ortonormal para R3 o en R3. Muy bien. Aquí hay un detalle que... A ver, en consecuencia, ¿no? Por ejemplo, la definición dada así corresponde a un producto. Aquí hay un pequeño error de lo que... parece que aquí he mezclado dos cositas. ¿Eh? No sé si puedo... Ah, ya. Se ha mezclado esto de acá. De hecho, ortogonalidad debíamos haber tocado después, ¿ya? Pero bueno. Esto de acá se ha colado, a ver. Déjame ver dónde lo coloco así de cuadrado. Para cualquier cosa, la matriz de transición, para la pregunta, para su examen de hoy, pueden ver también el PPT, ahí también está definido, ¿ya? Y cómo hallarlo también. A ver, déjenme revisar, me parece que está por acá, ahí termina, ¿no? Ya, entonces está bien, conjunto ortogonal lo podríamos definir después, conjunto ortonormal también, ¿ya? De hecho, eso podría haber caído tranquilamente, o hubiera sido tranquilamente definida, sin problemas, por aquí. O antes de eso, está bien, ya, como un interludio. Ya, entonces en relación a este ejemplo de acá sobre este producto interno, definido en el espacio de todas las funciones continuas definidas en 0, 1, en el intervalo 0, 1, podemos ver este ejemplo, ¿no? Esta función, por ejemplo, es una función continua en 0, 1. Es continua, ¿por qué? Porque es un polinomio. Esta otra función también es una función continua. ¿Por qué? Porque también es un polinomio. Ambas están definidos en el intervalo 0, 1, pues claro, entonces puedo hallarle yo el producto interno de ellos, como la integral de 0 a 1 del producto de ellos respecto a t, diferencial de t. Esto te da, ¿qué cosa? Algo cuadrático que pues finalmente usando, para aquellos que están llevando integral ahorita, eso no es otra cosa que, simplemente la integral de los sumandos, bueno. Ahora que recuerdo, no todos ustedes llevan integral, ¿no? Hay algunos que me parece que pudieron haberse quedado en el curso de cálculo diferencial y no estén haciendo integrales. Bueno, solo esto a modo de comentario, ¿ya? No voy a evaluar nada con integrales en la prueba. Yo sé que no todos están haciendo cálculo integral, debe haber alguno que no ha hecho cálculo integral y no sabe qué es integral. Así es que solamente tomen idea de lo que está teniendo acá. Para los que saben, lo adelanto nada más, ¿ya? Solo lo adelanto. Ya, definición. Un espacio vectorial real en el cual se ha definido un producto interno se llama espacio con producto interno. ¿Ya? Un espacio vectorial real. Ejemplo, por ejemplo, el conjunto de todos los polinomios.
¿no? El conjunto de todos los polinomios, el conjunto de todos los polinomios, de hecho, es un subespacio del conjunto de todas las funciones de clase C1, perdón, continuas definidas en el intervalo 0,1. Y claro, si usamos el producto interno inducido o el que se define aquí para el conjunto de todos los polinomios, es claro que también eso va a ser un producto interno en el conjunto de todos los polinomios. ¿Ya? En el ejemplo anterior 4 que vimos. Ya, ok, vamos a definir norma de esta manera. Si B es un espacio con producto interno, se satisface esto, la dimensión de B es la dimensión de B como el espacio vectorial real. Además, un conjunto S es una base para B si S es una base para el espacio vectorial real. ¿Ya? De esa manera. La longitud o norma, bien, norma, también llamado norma, no sé si pueda escribir acá, norma, de un vector, o también puedes llamarle así módulo, ¿no? Pero lo más correcto es longitud o norma de un vector U. Se define simplemente, claro, un espacio dentro de un espacio vectorial con producto interno, se define de esta manera, ¿no? La norma de U es simplemente raíz cuadrada del producto interno de U con U. Claro. Entonces, ¿por qué se da eso? Porque siempre recordemos que la norma para nosotros va a ser mayor o igual que 0. Y claro, eso se da porque esto de acá siempre es mayor o igual que 0, ¿no? Y es 0 únicamente cuando U es el vector, ¿no? Entonces se cumple tranquilamente. Entonces la norma ya se había definido antes, ¿recuerdan? Ya habíamos definido la norma. Aquí es un poco más general porque está saliendo a partir de un producto interno, y aquella vez también, no siempre, recuerden, una norma proviene de un producto interno. Hay normas, o bueno, observo eso, ¿no? Hay normas que no provienen de productos internos. ¿Sí? Ojo con eso. Y bueno, voy a continuar aquí con los ejemplos que tengan cálculo. Yo esto lo dejo ya como para que ustedes lean. ¿Ya? Bueno, yo no sé, ¿alguien por aquí puede decirme que de repente no ha hecho la parte de integrales? ¿Alguno de ustedes no ha hecho la parte de integrales? ¿Alguien desconoce integrales aquí en la sala? Yo, profe. Ya, entonces, ya, los que no están haciendo integrales, esto de acá, ya no lo vean, ¿ya? Y los que están haciendo integrales, revisen, ¿no? Solo como a modo de lectura, ¿ya? No voy a tomar integrales. ¿Ya? No, ustedes yo les he pasado este archivo, entonces los que tengan integrales no lo vean, ¿ya? Solo los que ya conocen integrales, repito, pueden revísenlo, ¿no? Solo para que recuerden una cosa. Muy bien, entonces aquí hay otro ejemplo que tiene que ver con esos integrales, ¿no? Se me olvida que ustedes no lleven. El problema es ese, ¿no? No todo el mundo lleva integrales. Todos los ejemplos que vienen acá, de hecho, requieren conocimientos de cálculo integral, ¿ya? De hecho, aquí se habla, por ejemplo, de un conjunto, este conjunto de acá, todo, miren, es un conjunto infinito, ¿eh? 1, coseno de t, seno de t, coseno de 2t, seno de 2t, coseno de nt, seno de t, y así sigue desde que n sea, pues, variando desde 1 hasta infinito, forma un conjunto infinito ¿de qué? De conjuntos que son, la verdad, podríamos decir que podrían ser ortogonales. No, ¿no? 2 a 2. Por ejemplo, con esto es ortogonal. Seno por seno, seno. Sí, sí es ortogonal porque va a definir una función impar, ¿no? 1 con cualquiera de estos, esto de acá, bueno, 1 no, pues, olviden 1. Coseno de 2t con coseno, bueno, acá sí no va a tener, ¿no? Entonces, la verdad, uno podría intentar ver cuáles de ellas son ortogonales, cuáles no, usando esta integral. Así que dejo eso para los que pues llevan el curso, por ejemplo, de cálculo integral para que puedan revisarlo, ¿ya? Entonces, ahí dejo la parte de producto interno, porque la verdad, el producto interno se aprovecha más cuando sabes o tienes conocimientos de cálculo integral. Todo lo que está aquí, revísenlo, por favor, los que ya han llevado cálculo integral, solo para completitud de lo que están haciendo o vayan a hacer después. Ya no es exigencia para los que no saben integrar. Déjalo ahí nada más. Ya. Pero en general, si ese es un conjunto ortonormal de vectores no nulos, entonces, ojo, este es un teorema muy útil, porque si tú tienes un conjunto ortogonal de vectores no nulos de Rn, o sea, ninguno de ellos es 0, entonces ese conjunto siempre es linealmente independiente. Entonces, ¿cómo yo determino que un conjunto de vectores es linealmente independiente? Cogiendo el producto interno de dos elementos cualesquiera de ese conjunto. Y si eso es 0 siempre, entonces automáticamente ese conjunto será un conjunto linealmente independiente.
Como corolario, un conjunto ortonormal de vectores es linealmente independiente. ¿Ya? Entonces, son cosas que podemos hacer. Definición. Dado el teorema anterior, ¿ya? El corolario 6.6 y este de acá, definimos de hecho una base ortogonal o base ortonormal para un espacio vectorial. Y esto va a ser una base propiamente de Rn, por ejemplo, cuyos vectores son o cuyos vectores forman un conjunto ortogonal y ortonormal. Entonces, las bases ortogonales y las bases ortonormales para espacios vectoriales generales y en particular para Rn van a ser muy útiles. Por ejemplo, la base canónica de Rn, formada por los elementos básicos o vectores canónicos 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 y así, ¿no? Sucesivamente, es una base ortonormal, de hecho. ¿No? ¿Por qué? Porque genera el espacio y está formado por un conjunto que es ortogonal, de hecho ortonormal. El producto interno 2 a 2 de sus dos vectores es 0 y la norma de cada uno de ellos es 1. Y eso es lo que está mencionando acá. Bueno, tenemos ahí la base canónica y en efecto eso también es una base ortonormal para Rn. ¿No? Teorema. Si tienes S una base ortonormal para Rn y V un vector de Rn, entonces esto es interesante. Miren, ojo con este resultado, le voy a poner un ojo de hecho. ¿Cómo puedo yo, o cuál es la representación, o cómo puedo hallar las coordenadas de cualquier vector de Rn respecto a una base ortonormal? Fácil. Si yo tengo una base ortonormal, entonces recuerden que como es base, cualquier vector de Rn se puede escribir de única forma, de hecho, como combinación lineal de estos vectores, con C sub 1, C sub 2 y C sub n dados de forma única. Pero cuando la base es ortonormal, estos vectores C sub 1 y C sub 2, C sub n, se hallan de esta manera. C sub i para cada i de 1 a n va a ser igual a ¿qué? Al producto de b respecto al vector en el orden adecuado o de la base ortonormal que está ordenada desde u sub 1 hasta u sub n. Así de simple. Entonces, cuando tengas una base ortonormal, las coordenadas de un vector cualesquiera de Rn se pueden calcular rápidamente en términos del producto interno de ese vector con los vectores de la base ortonormal. Ya, eso es lo que nos está diciendo. Corolario 7 de ello, y vamos a ver un par de ejemplos de eso. Corolario 7 nos dice, ¿qué cosa? Que si S es una base ortogonal para Rn y si B es un vector de Rn, entonces este B se escribe de esta manera, donde, aquí se me ha ido nuevamente eso, esto es para ortogonal, ortonormal, aquí hay un error, ¿sí? Aquí tengo que copiar la fórmula. C sub i se halla como el producto interno de V con U, el producto interno de V con el vector U dividido entre U sub i, ¿no? Dividido entre su norma. ¿Ok? Eso es lo que se tiene. Ya voy a intentar, voy a ver si se... Pues no. Claro, porque son vectores unitarios. Pues. De hecho, hay bueno, el hecho es que no todos los vectores que hallemos, bueno, la verdad, ese procedimiento es un poquito complicado porque para eso hay que hacer algo llamado un proceso de ortonormalización de bases, ¿no? Un proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt, se dice, ¿no? Que la verdad ya no consideré, está aquí, sí está, ya, ahí vamos a verlo. Entonces dejemos este corolario para ese punto. Hay que ver ejemplos, veamos. Tengo aquí un conjunto S de estos, formado por estos tres vectores, que va a ser, de hecho, es una base ortonormal de R3. Ahí tienes, U sub 1, U sub 2 y U sub 3. ¿Ya? Con estas coordenadas dadas. Y claro, es ortonormal porque si tú hallas la norma de cada uno, vas a ver que es 1. La norma de U sub 1 es 1, la norma de U sub 2 es 1, la norma de U sub 3 es 1. Y si tú haces el producto interno de U sub 1 con U sub 2, por ejemplo, te va a dar 0. De U sub 1 con U sub 3 tiene que dar 0. De U sub 2 con U sub 3 tendrá que dar 0. ¿Ya? Entonces eso es lo que se tiene. Y si tú escribes, te dice, ¿no? Escribe
el vector, o escribe el vector B de coordenadas 3,45, perdón, como una combinación lineal de los vectores que están en esa base ortogonal. Entonces, de acuerdo al resultado anterior, yo sé que se tiene esto, ¿no? Y por el teorema anterior, estos C sub i, o sea, los elementos o los coeficientes que participan acá o que forman con las coordenadas del vector B, V, se hallan como, el C sub 1 se halla como el producto interno de este vector B, ¿ya? Multiplicado por el U sub 1, el primer elemento de la base. Este producto interno, si uno hace las cuentas o cálculos bastante simples, lo dejo como ejercicio a ustedes, el producto interno usual, ojo, significa que tienes que multiplicar coordenada a coordenada y sumarlos. Ya, eso te va a dar 1. Ya, lo mismo, el C sub 2, que se halla como el producto interno de este vector B con U sub 2, te debe dar 0. Entonces significa que son ortogonales. Pues, ¿no? Y además, el producto interno, el C sub 3 se halla como el producto interno de este vector mismo con este otro vector de la base, ¿ya? De la base ortonormal para Rn. Y claro está, en ese caso les debe salir 7. Y listo, acabas de hallar los coeficientes que son de hecho únicos, de tal manera que el vector B se escribe como combinación lineal única de los vectores que conforman esta base ortonormal o la base ortonormal S. Ahí viene lo que conocemos el teorema del proceso de Gram-Schmidt, que la verdad, repito, no está en su... Así explícitamente no está, pero puedo mencionarlo, ¿no? Toda vez que tal vez sea necesario para ustedes más adelante. El proceso de Gram-Schmidt, ¿qué dice? Que si tú tienes un vector W, ¿no? Un espacio vectorial, un subespacio vectorial no nulo de Rn con base S, igual a el total de vectores desde U sub 1 hasta U sub m, entonces hay una base ortonormal, siempre es posible hallar una base ortonormal, ojo. ¿Sí? Si tú inicias con una base de m vectores, es posible siempre ortonormalizar esos elementos, de tal manera que esto de acá se vuelve un conjunto ortonormal. ¿Ya? Por eso dice, hay una base ortonormal para W, siempre es posible. ¿Ya? Y claro, aquí te dice es posible, ¿no? Pero no te dice cuál es el proceso lo reservo para esta parte. El proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt sigue todos estos pasos, que la verdad es un poquito extenso. Tú tienes, por ejemplo, nuevamente, tienes que calcular esta base, bueno, T de M vectores, desde W1 hasta W sub n, que es ortonormal. Entonces, en base a este conjunto, ¿no?, de vectores de U sub 1 hasta U sub m, que está acá. Entonces, para eso, vamos a hacer lo siguiente. Primero, paso 1. Vamos a considerar como B sub 1 el primer elemento acá, ¿sí? El B sub 1. Vamos a calcular ahora los vectores B sub 2, B sub 3 hasta B sub n de manera sucesiva. Uno a la vez mediante esta fórmula. El B sub 2, por ejemplo, ahí está, se va a hallar como el U sub 2, ya, el U sub 2, menos el producto de esto, que es la verdad un escalar que multiplica a B sub 1, ¿ya? ¿A quién? Al mismo B sub 1 que cogimos, de acá, menos este otro escalar que multiplica a B sub 2 y así sucesivamente hasta obtener el anterior, bueno, el último, hasta B sub i menos 1. Sí, B sub 1, B sub 2, aquí hay un error de tipeo, me parece, ¿no? Esto debería correr hasta B sub m. No, hasta un B sub i dice, no está bien. Ese proceso, de hecho, hace que obtengas en primera instancia estos vectores de acá que son vectores que va a formar un conjunto ortogonal de vectores. Finalmente, el paso 3 nos dice que vas a tener que coger pues, los W sub i como solamente ¿no? la normalización se dice, ¿no? Dividir a cada vector aquí sobre su norma, y eso da 1. Y finalmente obtuviste una base ortonormal para W. Todo este procedimiento se llama proceso de Gram-Schmidt, ¿ya? Para ortonormalizar una base inicialmente dada. Hay que dar un ejemplo de eso, ¿no? A pesar de que el proceso de Gram-Schmidt es un poquito complejo, voy a darles un ejemplo. Considere estas bases, base S de 3 vectores de U sub 1 hasta para R, ¿ya? Ojo,
¿Quiénes son los vectores que participan? Estos de acá, son 3, nada más. Hay que ortonormalizarlo. Y vamos a usar el proceso de Gram-Schmidt para eso. Primero, el paso 1 que dimos anteriormente era coger B sub 1 como simplemente el U sub 1. Ahora vamos a encontrar B sub 2 y B sub 3. Para encontrar B sub 2 es fácil. ¿Qué hacemos? A U sub 2 le restamos este escalar que es dado por el producto interno de U sub 2 por B sub 1, o sea, por esto de acá, dividido entre el producto interno de B sub 1 consigo mismo. ¿Ya? Y todo esto multiplicado escalarmente, aquí hay un producto por un escalar, de hecho un vector por un escalar, por el vector B sub 1. Si uno hace cuentas, ¿a qué es igual el producto interno de U sub 2 con B sub 1? No sé si podría hacer eso por acá. U sub 2, producto interno, B sub 1. Recuerden que aquí la notación que se está haciendo es por un punto nada más. ¿Por qué? Porque estamos en Rn, espacio euclidiano. ¿Y cuál es el producto interno de estos dos vectores? Es simplemente 1 por menos 1, que me da menos 1, más 1 por 0, que me da 0, más 1 por menos 1, que me da menos 1. ¿Eso cuánto te da? Finalmente te da menos 2, ¿no? O sea, finalmente es menos 2. No, perdón, menos 1. O sea, igual a menos 2. Claro, ya, pues, ¿no? Reemplazando aquí vas a tener menos 2. Y claro, la norma de B sub 1, la norma de esto es raíz de 3, pues, ¿no? No, raíz de 3, norma de B sub 1, eso es simplemente raíz cuadrada de 1 más 1 más 1. Raíz de 3, pues, ¿no? La raíz de 3. A ver. 1 al cuadrado más 1 cuadrado más 1 al cuadrado. 3, sí, pues. Ya. Ojo, solamente estoy hallando el producto interno, no estoy hallando, ¿qué cosa? La norma. Estoy hallando el producto interno de B sub 1 con B sub 1. Estoy multiplicando 1 por 1, más 1 por 1, más 1 por 1, o sea, 1 más 1 más 1, 3. Pues, ¿no? ¿Está bien? Que va a multiplicar al mismo vector B sub 1. Y listo, operando todo esto, que no es otra cosa que sumar vectores y multiplicar este escalar por cada entrada aquí al vector, lo que vas a obtener es esta expresión, esta cantidad, que este vector de R3 de entrada es menos 1/3, 2/3, menos 1/3. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Miren, al multiplicar B sub 2, esto de acá, por 3, eliminamos los elementos aquí del denominador. Y eso nos deja simplemente el B sub 2 de esta manera. ¿Ya? Y vamos a usar ahora, para calcular B sub 3, esa expresión. A ver, B sub 3, de acuerdo a la fórmula, es el U sub 3 menos, ¿sí? ¿Quién es U sub 3? Está acá. Menos el producto interior de U sub 3 por B sub 1 sobre B sub 1 por B sub 1. Claro, es el producto interno, ¿no? De U sub 3 por B sub 1 sobre el producto interno de B sub 1 consigo mismo. Y todo esto de aquí que nos da un escalar, va a multiplicar el vector 1. Y hay que restarle ahora, ¿qué cosa? El producto interno de U sub 3 con B sub 2. Ojo, aquí era B sub 1, ahora respecto a B sub 2. Dividido entre B sub 2 por B sub 2, todo multiplicado por B sub 2. Y listo. Bueno, lo demás es reemplazar, bueno, reemplazar, hacer los cálculos respectivos y van a obtener esta cantidad. En consecuencia, lo que vas a obtener, después de haber obtenido B sub 2 y B sub 3, es este conjunto de acá, B sub 1, B sub 2, y claro, B sub 1 ya se recuerdan que era simplemente el U sub 1, después obtuviste B sub 2 y ahora B sub 3, colocándolos a todos ellos, esto de aquí forma un conjunto, una base de hecho ortogonal para R3. ¿Ya? Por ahora va a ser ortogonal. ¿Por qué? Porque el producto interno de entre ellos es 0, ¿no? 2 a 2. Además genera todo R3 y claro, obviamente son vectores linealmente independientes. Paso 3. Para obtener la base ortonormal de R3 a partir de esto, lo único que hacemos es hallar la norma de cada uno. Por ejemplo, la norma de esto es raíz de 3, ¿no? La norma, ojo, la norma es raíz de 3. Y pues definir como W sub 1 igual a 1 sobre la norma de B sub 1 multiplicado por B sub 1. Así es que es lo que tienen aquí. Y así, ¿no? La norma de B sub 2, ¿cuánto es la norma de B sub 2? De esto de acá. Esto es 1 más 1, 2, 2 más 4, 6, raíz de 6. Ahí está. Por eso es todo esto dividido entre raíz de 6. Eso te da un vector unitario también o un vector de norma o longitud 1.
Finalmente, W sub 3 también es, bueno, W sub 3 dividido entre norma de B sub 3, donde la norma de B sub 3 aquí es fácil, sería 4 más 4, 8, o sea, raíz cuadrada de 8. 1 sobre raíz cuadrada de 8 menos 2 más, multiplicado al vector menos 2, 0, 2. Que finalmente, operando, te va a dar esta expresión. ¿Ya? Bueno, finalmente, ahora sí podemos decir que escribiendo definiendo el conjunto T, este conjunto va a ser un conjunto ortonormal que está constituido por estos tres vectores, ¿sí? Que han provenido desde que hayamos tenido una base de vectores inicialmente dado. Bueno, con eso termino esa parte de ortonormalidad y solo menciono pequeñas observaciones o consecuencias de todo esto. Por ejemplo, todas las raíces del polinomio característico de una matriz simétrica siempre son reales. Ojo, todas las raíces del polinomio característico de una matriz simétrica son números reales. O sea, en otras palabras, lo que nos dice este teorema en relación a autovalores es ¿qué cosa? Para volver un poco a autovalores, que los autovalores de una matriz simétrica, recuerden, simétrica siempre son números reales. Ya, el teorema 8.7 nos dice que si ya es una matriz simétrica, los vectores propios correspondientes a valores propios distintos ya son siempre ortogonales. Entonces yo te pregunto, si yo les pidiese, dado una matriz, yo les digo, hállenme una base para esta matriz, ¿no? O una base podríamos decir, una base de vectores ortogonales ¿de qué? De R3 o Rn, por ejemplo. Entonces lo que haces es, por ejemplo, darte una matriz simétrica cualquiera y hallar los valores propios y después los vectores propios. ¿No? Y esos vectores propios, de hecho, van a formar una base ortogonal. ¿Sí? Por lo menos va a generar, bueno, a un subconjunto o un subespacio vectorial cuya base siempre ha estado con autovectores ortogonales, ¿no? ¿Ya? O con vectores propios ortogonales. Vamos a ver un ejemplo. Tienes aquí una matriz simétrica. ¿Es simétrica? Sí, claro. Todo lo que está aquí arriba se refleja por acá. ¿Ya? Y la diagonal está ahí. Hay que determinar el polinomio característico de esto, es simple. Vas a tener que hallar qué cosa. Recuerden, el polinomio característico de una matriz se define como ¿qué? Como el determinante, ¿no? El determinante ¿de quién? De la matriz A, menos lambda veces identidad. Bueno. De ahí se hallan los autovectores, o perdón, más que autovectores, el polinomio característico. Bueno, ahí está, eso lo dejo para ustedes, un cálculo bien simple. De modo que los autovalores aquí, después de hacer la factorización del polinomio que va a aparecer aquí, del polinomio característico, obtienes que que menos 2 es un autovalor, 4 también y menos 1 también. Luego de eso realizas un proceso. ¿Por qué? Porque dice que podemos determinar los vectores propios asociados de ellos resolviendo el sistema homogéneo. Cada sistema homogéneo para cada autovalor. ¿Cuántos autovalores hay? 3, tienes que resolver 3 sistemas homogéneos. Y obtener a partir de eso los vectores propios correspondientes. Por ejemplo, en esta situación, para lambda 1 voy a obtener el vector propio, que de hecho esto genera ¿a quién? Al autoespacio asociado a este autovalor. Lo mismo aquí también, x2, que es un autoespacio que genera a los... perdón, esto de aquí es un autovector asociado al autovalor lambda sub 2 y genera, de hecho, ¿qué cosa? Un autoespacio de dimensión 1. ¿No? Lo mismo acá, ¿ya? Lo mismo está. Claro, lo que queda por ver es si estos son distintos, obviamente, y 2, es que 2 a 2 son ortogonales. O sea, el producto de estos dos da 0, es obvio, miren, da 0. El producto de estos dos también da 0, sí, perfecto. El producto final de estos dos da 0. ¿Ya? Entonces,
de hecho es un conjunto ortogonal de vectores, ¿no? X1, X2 y X3. ¿Y eso por qué? Porque la matriz con la cual se inició era una matriz simétrica. ¿Bien? Conclusión, todas las matrices simétricas son diagonalizables. ¿Ya? ¿O no? ¿Está bien? ¿Por qué será eso? Muy bien, entonces dice acá, es fácil verificar que X1, X2, X3 es un conjunto ortogonal de vectores de R3, pues, ¿no? Y claro, lo que estaba preguntándoles está respondiéndose acá, ¿no? Y dice, y por lo tanto, este conjunto es linealmente independiente y según el teorema 6.16 que vimos hace un momento, ¿no? De la sección anterior, es consecuencia, bueno, en consecuencia tendríamos que A es diagonalizable y semejante a una matriz diagonal de ¿qué? De entradas únicamente los autovalores asociados a la matriz A inicialmente dada en el problema, ¿no? Cuando llevamos esto. Ya, menos 2, 4 y menos 1. Perfecto, entonces ya está. Pues. Aquí estoy definiendo nuevamente cuando decimos que una matriz es diagonalizable. ¿Ya? Si es que existe una matriz P no singular, se tiene que esto es diagonal. Ya, las columnas de P, recuerden, son los vectores propios de A. Si los vectores propios de A forman un conjunto ortogonal S, como ocurre cuando es simétrica, ojo, cuando es simétrica eso siempre se puede hacer, y los valores propios de hecho de A son distintos, entonces dado cualquier, ojo, múltiplo escalar de un vector propio de A, es también siempre un vector propio de A, eso es también propiedad. De hecho, eso se puede normalizar siguiendo el proceso de Gram-Schmidt, ¿no? Podemos normalizar S para obtener un conjunto de hecho ortonormal de vectores propios de A. ¿Ya? La j-ésima columna P es el vector propio de hecho X sub J asociado a lambda sub J y a continuación podemos examinar de hecho el tipo de matriz que debe ser P. Por ejemplo, P va a ser escrito de esta manera, ¿no? Donde cada uno de estos de aquí son vectores, autovectores asociados a los autovalores y claro, 2 a 2 son ortogonales, además que tienen norma 1 porque estamos considerando un conjunto ortonormal de vectores propios. En otras palabras, si yo tomo una transpuesta, sería esta de acá, y que la transpuesta de cada como tricolumna, y ¿qué tenemos? Vemos que es que la entrada i-ésima, la entrada i, j-ésima de este producto de pt de p transpuesta por p es justamente x sub i por x. Y claro, cada uno de estos de acá van a ser iguales a 1 o 0, dependiendo de si I es igual a 1 o I es igual a 1. ¿Con esto qué quiero decir? Que cuando tú tienes una matriz simétrica, obtener la inversa de la matriz P, que es justamente la matriz diagonalizadora de la matriz A, ¿no? Se reduce simplemente a hallar la transpuesta de la matriz. En otras palabras, cuando una matriz es simétrica, la matriz que sirve para diagonalizar a esta, ¿no? Tiene como inversa simplemente a su transpuesta. Esto sugiere que definamos lo que se conoce como una matriz ortogonal. Una matriz se dice que es ortogonal si es que su inversa coincide con su transpuesta. ¿Está bien? Eso es lo que tenemos. Siguen ahí. Muy bien. Ejemplo, esta matriz es fácilmente, ustedes pueden verificar que si yo le hallo su transpuesta a esto y lo multiplico con la misma matriz A, van a obtener la identidad. Entonces, esta es un tipo de matriz, por ejemplo, llamado ortogonal. ¿Por qué? Porque su inversa es su transpuesta. Y jóvenes, con eso tengo algunos ejemplos más. Por ejemplo, si vuelvo al ejemplo 1 que tuvimos anteriormente, ya habíamos obtenido este conjunto de vectores propios, que es ortogonal. Si lo normalizamos, wow, no sé qué pasa acá. Lo único que hacemos es dividir a todo sobre su norma. Bueno, ya está, lo normalizamos y finalmente con eso, después de normalizarlo, podríamos construir la matriz P. Bueno, la matriz P simplemente colocamos que estos autovectores como vectores columna, ¿ya? O estos autovectores son vectores columnas, van a ser ¿qué cosa? Las columnas de la matriz P. Y si uno es bastante
uno puede verificar que esto es ortogonal. Significa que su inversa coincide con su transpuesta. Entonces, en otras palabras, este producto de acá, que es P a la menos 1 por A por P, simplemente se halla como el producto de, o la transpuesta de P por A por P, y te va a dar justamente la forma diagonalizada, a la cual es semejante a la matriz A del ejemplo 1 que vimos por aquí. ¿Dónde está ese ejemplo 1? Ahí, de este ejemplo, ¿sí? Del cual estábamos trabajando. Bueno, yo no sé qué están haciendo en la universidad por acá, jóvenes, pero ya. Con eso voy a terminar, ¿sí? No hay más que hacer. Y aparte la bulla también, ya. Hay muchas cosas más que ustedes podrían ver como problemas y ejemplos. Por ejemplo, si tienes si tú tienes que el espacio vectorial B es igual a R3, por ejemplo, ahí puedes hablar, incluso hablar de matrices de transición, que es la última parte que me falta ver con ustedes, no se ha visto, pero de hecho dejo un ejercicio ahora para que ustedes calculen en su examen. La matriz de transición de bases no es otra cosa que una matriz que sirve de cambio de base de una base, de la representación de un vector respecto a una base frente a otra. Por ejemplo, tengo esta base de acá, S, de elementos B sub 1 hasta B sub n, y otra base T, de elementos doble sub 1 hasta B sub n. Yo hallo las coordenadas, por ejemplo, de un vector cualesquiera B respecto a la base S, y también las coordenadas de un vector, de este mismo vector B respecto a esta otra base. Recuerden que estos de aquí son matrices columna, ¿no? Constituida por n entradas de este tipo, de hecho, pues, ¿no? ¿Ya? Y claro, por ejemplo, si como B está en V, entonces B se escribe como combinación única de los elementos de la matriz, de la base T. Significa que estos escalares de acá son dados de forma única, y eso de hecho te define ¿qué cosa? Las coordenadas del vector B respecto a la matriz T. ¿Ya? Y también entonces ahora lo que podemos hacer es hallar las coordenadas de la matriz B respecto a S, que también se va a dar de esa manera. Y claro, como B se escribe como combinación lineal de los elementos de esto de acá, entonces claro, lo que tenemos es que la representación matricial de B respecto a S, o perdón, más que representación matricial, las coordenadas de B respecto a S serían las coordenadas de esta combinación lineal respecto a S, que usando la linealidad nos va a dar simplemente esto de acá. En otras palabras, estamos hallando un cambio de base, y ese cambio de base es definido mediante una matriz. La matriz que sirve de cambio de base es simplemente esta matriz. ¿Cómo se halla ella? Hallando cada uno hallando cada una de las coordenadas de los elementos de esta base, ¿no? De B sub 1, B sub 2 hasta B sub n, respecto a esta otra base, ¿ya? Y colocando todo eso en forma de matrices columnas. Sí, simplemente es eso. ¿Ya? Finalmente, esto de acá se llama matriz de cambio de base. Ejemplo. Hay todos unos pasos para hallar la matriz cambio de base. Por ejemplo, aquí están los pasos. El procedimiento para calcular la matriz de transición, o también llamada cambio de base, de una base S respecto a otra, de esta base, bueno, a la base S, es el siguiente. Paso 1, primero lo que les había mencionado. Calcule los vectores coordenadas de cada elemento de esta base T respecto a la base S. Eso significa expresar a cada W sub J como combinación lineal de cada uno de estos vectores. Eso te da genera esto de acá. Y de hecho, lo que obtienes es lo que necesitamos, ¿no? Todos los A sub I, los coeficientes de A sub 1J, A sub 2J hasta A sub J se determinan con reducción del Gauss-Jordan, o sea, tienen que usar el método de Gauss-Jordan para resolver esos sistemas, ¿ya? Claro, eso significa transformar la matriz aumentada a un sistema, una forma escalonada reducida por filas. Y finalmente el paso 2, la matriz de transición que va a ser, es justamente de la base T a la base S, se halla tomando el vector, la coordenada, ¿no? Del vector W sub J como jésima columna de la matriz pedida. ¿Sí? Lo que le estaba diciendo. Colocas solamente esos ahí. Cada una de estas representaciones que vas a tener como vector columna y listo, obtuviste. A ver, ejemplo, bastante rápido. Y esto es lo que van a trabajar hoy día en su examen, de hecho. De repente esto ya lo estoy colocando también. Sea B el espacio vectorial R3 y defines estas dos bases, ¿ya?
bases para R3, donde cada una de estas bases tiene estos 3 elementos, aquí está, esta otra base tiene estos otros 3 elementos. Te pide calcular la matriz de transición de la base T a la base S. Y finalmente te pide verificar la ecuación 5 para este vector. ¿Cuál es la ecuación 5? Está por aquí, esa ecuación me parece. Ahí está, esta ecuación. Lo que te está diciendo esta ecuación es que para hallar las coordenadas del vector B respecto a S, yo simplemente primero hallo las coordenadas del vector B respecto a la base S y lo multiplico por izquierda por la matriz de transición o matriz cambio de base. Eso es lo que te está diciendo. Ya, muy bien, entonces, ok, muy bien, hay que calcular esto de acá. Para eso, ¿qué hacemos? Escribimos cada elemento, el W1, como combinación lineal de la base de la base S, como los elementos, ¿no? Ahí va a existir A1, A2, A3. Y así también, bueno, eso sugiere entonces que resolvamos, ¿no? A ver, si escribimos adecuadamente, claro, tenemos que hallar A1, A2 y A3, recuerden. Entonces hay que resolver un sistema, de hecho, bueno, colocando cada elemento. El B1, ¿quién es? 201, ahí está. El B2 es ¿quién? Es 120, ahí está. Y el B3 es 111. Muy bien, eso se está colocando aquí en columna. Y aquí el W1, ¿no? Los elementos del W1 son 633. O sea, estás construyendo una matriz aumentada para poder darle solución usando Gauss. ¿Ya? Entonces, de la forma análoga, puedes determinar también B1, B2, B3 y C1, C2 y C3, que son las coordenadas del vector W2 cuando se escribe esta como combinación lineal de los elementos de la base, ¿qué base? S. ¿Ya? Igual B3, el tercer elemento de la base T, se puede escribir de manera única como combinación lineal de los elementos de la base S, con C1, C2 y C3 dadas de forma única. Y claro, para hallar el B1, B2 y B3, C1, C2 y C3, resuelves también estos sistemas de estas matrices aumentadas. Lo que haces es llevarlas a la forma escalonada hasta que obtengas la solución de ellas. ¿Ya? Yo puedo hacer el proceso triple, como les dije en la clase anterior, tranquilamente. ¿Ya? Ahí está, a la vez. De tal manera que hago que esto se vuelva diagonal. Y las soluciones que tenés acá justamente son, o tienes acá, son justamente... esto de acá, de hecho, ya es la matriz de transición, lo que obtienes acá. ¿Ya? Va a ser la matriz de transición. Esta de acá es nuestra matriz de cambio de base. Para la parte B, si B tiene esta estructura, eso hay que escribirlo en términos primero de ¿qué? De la base W, ahí está. Para escribirlos en términos o como combinación lineal los elementos de la base de T, para este B, cualquiera, de coordenada de esta manera, eso se escribe como 1 por 6, 3, 3, más 2, 4, menos 1, 3, menos 2, 5, 5, 2. Esto lo pueden hallar también ustedes resolviendo sistemas de ecuaciones, ¿ya? Entonces, las coordenadas de este vector respecto a la matriz T son ¿quién? 1, ahí está, 2 y menos 2. Es este vector matriz, es este vector columna, podríamos decir, bueno, las coordenadas del vector B respecto a la base T. Para hallar ahora las coordenadas del vector B respecto a la base S, simplemente hay que multiplicarle la matriz de transición o la matriz de cambio de base por esto. Y listo, obtuviste esto. Lo que significa es que las coordenadas del vector B respecto a la base S son estas. No sé si está por aquí. Ah, ya. ¿Eso significa qué cosa? Que el vector dado B4, dado con coentradas 4, menos 9 y 5, ahí está, se escriben como, colocando aquí 4, que va a multiplicar al primer vector B1, B1, ¿dónde está B1? B1, que es 201, 201, muy bien. Y luego este menos 5 que va a multiplicar al vector, al B2, que es 120, y finalmente el número 1 que va a multiplicar como factor, ¿no? O ¿no? Como coeficiente a quién? Al vector B3, o sea, tienes esto. ¿Está bien? Entonces eso es lo que tienes. De hecho, B se escribe de esa manera. En efecto, ¿no? Si uno se lo cuenta. Entonces así hemos verificado que se cumple esta propiedad. Teorema. Si tú tienes dos bases, S y T, para un espacio vectorial B de dimensión n, y claro, tú tienes aquí la matriz de transición de una base a la otra, entonces
La matriz de transición de la base T a la base S es no singular, significa que es invertible. Y la inversa, ¿no? De esta matriz simplemente es una matriz de transición de la base S ahora en la base T. Entonces va de un lado a otro, ¿no? ¿Sí? Una te sirve para hacer la transición de una base respecto a la otra, y la inversa de eso te sirve también para hacer la transición de la primera respecto a la segunda base. Ese es el teorema que podríamos tener. Ejemplos, dejo estos ejemplos ya para ustedes, ¿ya? Ya está. Hay varias cosas aquí que se piden, por ejemplo, te pide calcular la matriz de transición en estos casos, para esas matrices, ya similar al que hemos desarrollado nada más, no hay más cosas. Aquí, claro, aquí el espacio es un poquito distinto, ya no es Rn, sino ¿quién es? El espacio es el espacio de todos los polinomios de grado menor o igual que 1. Y hemos visto ejemplos de esto, bueno, en clase, ¿ya? Hemos visto varios ejemplos en clase. Entonces, solo eso, ¿no? Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna observación que te puedan hacer a esto, para que ya puedan iniciar su práctica, ¿no? Bueno, No, profe. tienen todo un montón de cosas que leer, ¿ya? Así es que no les queda de otra cosa, ¿no? Bueno, voy a crear entonces, ¿qué cosa? Un Drive, ¿no? Para que puedan subir sus pruebas y digo Drive y no se queda abierto. Lo que ustedes deben hacer es subirlo hasta, van a empezar a ver a las 5:30, ¿ya? Van a iniciar a las 5:30 y van a terminar a las 7:30. Su examen está, dado que es virtual, decidí hacerlo un poquito extenso, ligeramente, ¿ya? Porque si no, de forma presencial hubiera sido otra cosa, pero bueno. Ya. Vamos, ¿dónde estamos? ¿Qué estoy haciendo aquí? Teoría, esto es otra cosa, no sé qué es. Nuevo, una carpeta. Va a llamarse PC4 álgebra lineal. Terza. Ya. Ahí lo suben, ¿eh? Puede ser, tengo los permisos. Voy a compartir. Sí.